Vamos a tomar contacto con la doctora Mariana Degani, que es médica ginecóloga, especialista en fertilidad, reproducción humana. Vamos a hablar de un tema que acongoja y mucho a las mujeres, que son los... Endometriosis. Exactamente, los problemas de endometrio. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo les va? Yo muy bien. Bueno, ya está preparando todo para comer, me imagino, ahora el mediodía. Debe tener todos los preparativos de este fin de semana largo. Más o menos, sí, más o menos. Más o menos, cuando deje la bebota. ¿Eh? Es así. Exactamente. ¿Qué es Lo la conozco. endometriosis, doctora? Bueno, la endometriosis es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres en edad reproductiva. Es una enfermedad que se caracteriza por la implantación del endometrio fuera del útero. El endometrio es el tejido que recubre las paredes del útero por dentro, es el tejido que crece en cada ciclo menstrual para albergar al embarazo. Cuando el embarazo no se produce, ese tejido cae como menstruación. En general, en todas las mujeres se produce que hay menstruaciones retrógradas, es decir, ese tejido pasa por las trompas de falopio a la cavidad pelviana y nosotros tenemos mecanismos de defensa que hacen que esas células no se queden ahí, que esas células se vayan. Algunas mujeres, no se sabe por qué, la endometriosis es una enfermedad de causa desconocida, ese tejido se queda pegadito en el ovario, se queda pegadito en las trompas de falopio o en la parte de afuera del útero y genera alteraciones, genera quistes en los ovarios, genera adherencias que son bandas fibrosas que hacen que los tejidos se peguen entre sí, después pierdan funcionalidad y principalmente el síntoma más importante de la endometriosis es el dolor. Las mujeres tienen dolores muy intensos porque este tejido que crece fuera del útero genera un estado inflamatorio en órganos que no debería estar, entonces las mujeres tienen ciclos menstruales muy dolorosos, que no pasan con analgésicos, que a veces las tiran a la cama, tienen que faltar a trabajar o al colegio. Bien, bien. Sí, doctora, en este caso en particular, bueno, el endometrio es un tejido, digamos, que produce el sangrado dentro del útero, ¿no? Es la Exactamente. función que cumple. En el caso de que se instale fuera del órgano o quizás en otros órganos, ¿también cumple con la misma misión? O sea, ¿sangra? Sangra y genera inflamación, porque hay sangrado donde no debería haber sangrado. Claro. Digamos, no es un sangrado que vaya a complicar a la mujer médicamente, es un sangrado que genera inflamación, genera dolor y que luego, cuando esa sangre se empieza a reabsorber, genera esto que les contaba, adherencias y que los tejidos se peguen entre sí. En la endometriosis leve, las mujeres tienen quistes en los ovarios o implantes en las trompas de falopio. En las endometriosis graves, el tejido endometrial se implanta en el intestino, por ejemplo, y produce problemas en el ritmo evacuatorio. A veces puede implantarse fuera del útero, hay casos raros, fuera de la pelvis, perdón, como endometriosis en el ombligo o en la nariz. Mirá vos, Sí. qué tema interesante, ¿no? Y bueno, ¿y cómo corregimos esto? ¿Cómo son los síntomas en parte de la mujer para darse cuenta que algo no está bien en esto? ¿Produce dolor, no produce dolor? ¿Cómo lo detectamos? La mujer, todas las mujeres que tengan dolores muy intensos con las menstruaciones tienen que consultar. ¿Por qué tienen que consultar? Porque, bueno, la endometriosis se detecta en principio, si tenemos quistes en los ovarios, se puede detectar por ecografía, aunque no siempre hay quistes en los ovarios. Cuando hay quistes se hace el diagnóstico por ecografía, pero principalmente se hace el diagnóstico por los síntomas de la mujer. Si esa mujer tiene dolores muy intensos, el diagnóstico, el gol estándar para hacer diagnóstico es la cirugía laparoscópica. ¿Cuál es la ventaja de hacer una cirugía laparoscópica? Primero hacemos diagnóstico, es decir, sabemos que la mujer tiene endometriosis. Y segundo, podemos tratar esa endometriosis, es decir, podemos quemar los focos que están adentro de la pelvis, podemos disolver esas adherencias que hacen que los tejidos se peguen entre sí y controlar el cuadro. La endometriosis no tiene cura, pero sí se controla el cuadro. Ah, mire usted. Esa Yo era mi pensé que con pregunta. cirugía también Sí, se podía tratar. si era crónico, Claro. era una patología crónica que se reiteraba, digamos, o se agravaba con el paso del tiempo. Pero más allá de eso, ¿es hereditaria, doctora? En realidad no es hereditaria, pero tiene una base genética. Es decir, porque mi mamá tuvo endometriosis, no es que yo sí o sí voy a tener endometriosis, pero Ajá. sí está demostrado que las pacientes que tienen endometriosis
tienen muchas antecedentes de madres o tías o hermanas con endometriosis. Con respecto a esto que comentaban que es una enfermedad crónica, sí es una enfermedad crónica, por eso es muy importante detectarla a tiempo, porque si la mujer no está buscando embarazo, se puede dar una medicación, que son anticonceptivos con una hormona específica, que hace que el endometrio deje de crecer y frenar el cuadro. Frenar este cuadro hasta que la mujer quiera buscar embarazo. Y perdón, Porque ¿y si está buscando el embarazo, afecta la fertilidad? Si está buscando el embarazo, sí afecta la fertilidad, depende de la gravedad del cuadro. A veces va a ser necesario hacer un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada si están muy dañadas las trompas de falopio. Caramba. Bueno, claro. Interesante, ¿no? Interesante Sí. y preocupante. Y esto, a ver, más allá de... Para no esperar, esta sería la pregunta, para no esperar a que aparezcan algunos de estos síntomas, ¿se puede detectar previamente? Porque si empieza el dolor y eso, bueno, uno puede pensar en un estudio más profundo, pero ¿se recomienda un estudio previo para descartar, como si fuera con cualquier consulta normal en la paciente, para ver cómo está todo el órgano? Es una muy buena pregunta. En general, en los controles ginecológicos anuales, lo ideal siempre es hacer una ecografía transvaginal, en la cual nosotros podamos ver cómo está el útero, cómo están los ovarios. Muchas veces la mujer tiene dolor, pero no es un dolor tan intenso, o el umbral de dolor de esa mujer es un poco más alto, y no se da cuenta, y uno en ecografía detecta un quistecito chiquito endometriósico, por ejemplo. Se hace la laparoscopía, se trata ese quiste y ya se pone en un tratamiento a la paciente para que esa enfermedad no avance. O sea que sí se puede detectar precozmente, aunque la mujer no tenga síntomas tan fuertes. ¿Y usted como médica no recomendaría hacer todo este tipo de proceso ante la duda? Digo, ¿no? En cualquier consulta ginecológica, decir, che, ya que estamos, vamos a descartar esto, o se espera tener el mínimo síntoma. No. Yo lo que recomiendo es, primero hay que hacer una buena anamnesis de la paciente, es decir, hay que hacer un buen interrogatorio Sí. y preguntarle si tiene dolores con las menstruaciones, cómo son esos dolores, si pasan con los analgésicos, si le imposibilitan hacer otro tipo de actividades o no, y después hacer una ecografía transvaginal de rutina todos los años. Y ahí se puede detectar, por ejemplo, quistecitos endometriósicos o algunos otros síntomas muy sutiles que pueden propiciar una laparoscopía y hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. Doctoraza, como siempre, muchas gracias. Buen fin de semana, que la pase bien. Un placer tenerla con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Igualmente. SERF 343, ahí tenías el teléfono, por supuesto, donde te podés comunicar también con el Instituto de Fertilidad y Reproducción Humana. Como tenías las direcciones, ahí tenés 431-3744.